Hola, ¿qué tal amigos de Plástica? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos como cada semana. Y el día de hoy, pues bueno, nos vestimos de manteles largos porque tengo grandes amigos y grandes personalidades del medio de la televisión mexicana y de las telenovelas principalmente. Voy a comenzar primero con las damas y tengo el gusto y el placer de recibir aquí en el programa a Kenia Gascón. Ella es una reconocida actriz, pero no solamente es actriz, ella estudió 3 carreras, es músico y además, por si fuera poco, domina 7 instrumentos musicales. Entre los que destacan, les voy a decir ahorita el piano, la flauta, la guitarra, el acordeón, el clarinete, el saxofón y la batería, ¿eh? Hay nada más domina lo que es la actuación, lo que es el llanto, lo que son las lágrimas. No. Es una gran artista multidisciplinaria. Por otro lado, bienvenida Kenia, es un placer. Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, me encanta la experiencia. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer. Y bueno, por otro lado también tengo a Pablo Swag. Él es dramaturgo, guionista de televisión y director de escena, entre otras cosas, porque también tiene a su haber grandes producciones, tanto de teatro como de televisión, y no solamente él se dedica a eso, ¿no? Conforme con esto, también participa con una asociación que se encarga de recoger pues la fauna de las calles y llevarla a buenos hogares, ¿no? Entonces, es un placer tener a personalidades que no solamente se destacan por la profesión, sino también por la labor altruista, ¿no? Bienvenido, Pablo. Bien hallado, muchísimas gracias por la invitación, muy contento. Bienvenido. Al contrario. Y bueno, también tenemos el placer de esta noche de tener a mi querido Roberto. Ayúdame, por favor, con tu apellido completo. Es Roberto Bulmuth. Perfecto. Una disculpa, no, pero ya saben que se me traba la lengua, aparte de la dislexia, no me ayuda. Bueno, él es actor de cine, de televisión, principalmente de telenovelas y de series ahora a través del streaming, entre las que destaca pues El Señor de los Cielos, entre muchas otras historias. Es un placer tenerte aquí esta noche, Roberto. No, muchas gracias por invitarme. Va a estar padre, se va a poner bueno. Así es. Sí, es nuestro tema, ¿a poco no? Así es el que dominamos. Y bueno, qué mejor para hablar de telenovelas que mi querido Alex Galán. Ustedes ya lo conocen, él es imagen del canal de telenovelas. Desde el 2008 produce lo que son Momentos de Telenovela, y en el canal de telenovelas también tiene 2 programas que son Teleminutos y Estrellas de Telenovela. Estrellas de Telenovelas, que no encontré. Con todo y sonsonete te lo digo. Exacto. Gracias por la invitación. Pero ahí tenía que haber sido así como con... A ver, dilo otra vez. Estrellas de Telenovela. Es un placer recibirte aquí. Gracias por la invitación. Y hasta que se nos hace mi querido Alex. Ya varios programas que me has ayudado, pero dije ya, tienes que participar en alguno. Gracias por la invitación. Y bueno, ustedes también ya lo conocen, estuvo con nosotros hace 2 semanas, mi querido Carlos Ambro. Él es de origen peruano, pero también él es productor, director, y no sé qué tantas más cosas hacer, porque él es pionero en su país con las webnovelas. Wow. Ustedes ya lo han visto, aquí tenemos a una de 2 actrices, de La Flor de Papa. Entonces, estoy muy contento, mi querido Carlos, de que otra vez estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor, un placer estar con tanto talento, saludar a todos y bueno, a pasarla muy bien y hablar de lo que más nos apasiona, que es el arte y también los melodramas. También quiero decir que Alex forma parte también de mi producción, así que es un verdadero honor tener grandes amigos a la distancia y que nos une, a pesar de la pandemia, esa gran pasión por ese tipo de historias. Así es. Y yo con lo que quiero comenzar es con una breve reflexión y pues quiero que cada uno me dé su punto de vista
Desde sus orígenes, las telenovelas mexicanas por lo menos estaban dirigidas hacia el sector de las amas de casa, con contenidos frescos, con contenidos diversos, pero muy enfocados hacia la vida de los mexicanos. Por alguna extraña razón, estos contenidos volcaron hacia lo que se llamó la telenovela rosa, que son todas esas historias donde rescatan a la protagonista, ya saben, de personajes malvados, que le hacen la vida imposible, pero que logra vencerlos y llega a un final feliz, aunque no todo en la vida siempre ha sido un final feliz. Yo quiero que cada uno de ustedes me diga desde su punto de vista qué es lo que más añoran y recuerdan de aquellas grandes telenovelas. Alguna que haya marcado su vida, alguna historia que ha dicho, esta es una telenovela que merece estar en el número 1 de mi top 10 de telenovelas. No sé si podemos empezar con mi querida Kenia. Wow, está difícil. Pues mira, mi novela favorita que consideré que fue una gran oportunidad para mí fue definitivamente Alcanzar una estrella, donde tuve la oportunidad ya de que me encasillaran como villana, lo cual me encantó, porque preferí ser encasillada de mala que de buena. Y la verdad es que me encantó porque yo siempre hice telenovelas juveniles, pero me encantó porque era un personaje pues estereotipado, ¿no? La mala ñaca ñaca, pero al mismo tiempo era muy versátil porque se trataba de una modelo que era pésima actriz y quería ser actriz y todo le salía mal y hasta como modelo se tropezaba. Así estaba en una pasarela y era tan mala modelo que se tropezaba y le salía mal, pero sin embargo le seguían contratando porque pues, siempre pagaba precio en todos lados, ¿no? Era un súper personaje. La verdad me divertí muchísimo. Y bueno, pues fue una novela muy exitosa, pero la verdad al mismo tiempo pues me la pasé aterrada porque era mi primera gran oportunidad y no me sentía todavía lista para tener un gran papel, entonces todo el tiempo me la pasaba sintiéndome como en examen, ¿no? De que yo sabía que a partir de que hiciera yo con ese personaje iba pues a brillar mi carrera o no. Pero la verdad es que sí, yo siempre trabajé en ese tipo de historias, digamos, muy mágicas. Trabajé mucho para novelas juveniles y siempre eran personajes más bien fársicos que realistas. Después ya más adelante tuve la oportunidad de hacer personajes más naturales, pero desde chavita siempre me tocaron hacer historias donde la mala era la mala ñaca ñaca. Y pues a lo que voy con esto de este género es que es como repetir la historia del príncipe que rescata a la princesa del dragón. Eso es el melodrama, donde los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Y ese tipo de historia fue la que se empezó a hacer, digamos, como novelas juveniles en Televisa, que fue donde yo me inicié. Y desde luego, pues esa telenovela de Alcanzar una estrella marcó mi vida. Y después la que hice seguida, que fue la de Muchachitas, donde éramos muchas jóvenes que queríamos ser artistas. Así es. Bueno, mi querido Pablo, ¿qué opinión tienes al respecto de...? No sé si para empezar a ti... O sea, sobre la carrera de Kenia no tengo ninguna opinión, es maravillosa. ¿Qué opinión voy a tener de sus novelas? Pues no, nada. No, yo la... de vista de las novelas. Yo la primera telenovela que vi se llama Remy. Y eran unas caricaturas que pasaban en Canal 5. Sí. Y era una telenovela. ¿Por qué era una telenovela? Porque el proceso dramático de los guiones estaba en función del sufrimiento del personaje estelar, que era Remy, y los coprotagonistas, que eran el maravilloso señor Vitalis, los animales que lo acompañaban, y poco tiempo después el noviecito que se llamaba Mapia, y luego la muchacha con la que ya se enamoró. Y además conocía en el Inter a su madre biológica, y yo gritaba por toda la casa de mi abuelita, porque ese día estaba yo en la casa de mi abuelita. Ya encontró a su mamá. El niño Pablo tendría como 8 años. No, y aparte, déjame decirte que todo México nos traumamos con esa serie, porque aparte en el Canal 5 la cortaron en el capítulo 50 y el famoso capítulo 51
que era el verdadero final de la serie, tardó años en pasar. Pero sí lo pasaron. Lo que pasa es que la estrategia era no poner el final, porque entonces pues, ya se acababa y ya que chiste tenía seguir repitiendo los capítulos, siendo que era una de las series más vistas. Ya hablando de telenovela latinoamericana como tal, la primera que me chuté, y también estaba yo muy, muy chamaco, fue Viviana, enamorada, ilusionada y nada más, con Lucía Méndez. Y aquello era, bueno, un sufrimiento a la pobre muchacha, porque además yo recuerdo la escena en la que le daba gracias al padre por el consejo que le había dado, y le besaba las manos, y llegaba la prima con el papá ahí en la casucha de rama que tenía, y le decía, es que besó al padre. Y aquello era, bueno, verdaderamente un melodramón espantoso, porque cómo había besado al padre, y por parte de que decía su papá. Y uno decía, pero ¿por qué está mintiendo? ¿No? ¿Por qué esa maldad de estar mintiendo? A partir de ahí, pues ya me eché todas las que pude. Mi mamá odiaba las telenovelas hasta los últimos días de su vida, que ya tan aburrida de cambiar canales a la parabólica, se quedó en el Canal 2. Y se murió viendo telenovelas, una cosa que no puedo explicar. Y una de las grandes maravillas de la telenovela es que está perfectamente cimentada en el melodrama. Y habría que aclarar, seré breve porque sé que somos muchos, habría que aclarar que hay melodrama simple o sencillo y melodrama grave. Que el melodrama grave ya tiene tintes incluso trágicos, tintes mucho más profundos, más de pieza, más acercándose a la pieza que siendo pieza. Pero sí la hay en televisión, y sí hay telenovelas profundas latinoamericanas. Así es, digo, yo creo que en este caso, en estas telenovelas que bien nos pones como ejemplo, podría entrar Cuna de Lobos, que a mi punto de vista fue una de las primeras telenovelas que yo empecé a ver, y no era una telenovela fácil. A la edad que yo tenía en aquel entonces, sí me llamaba mucho la atención cómo estaba contada la historia, como no todos eran tan buenos ni como todos eran tan malos. Incluso hasta Exacto. Catalina Krill tenía un porqué era así. Sí, porque ya ahí es el parteaguas de la telenovela en la que te empiezan a mostrar personajes que son tridimensionales. Ya no eres malo porque sí, ya eres malo porque tienes algo profundo, alguna motivación profunda que te lleva a hacer maldades, pero no necesariamente eres el malo, no para ti. En el melodrama simple, tú eres el malo porque sabes que eres el malo, disfrutas ser el malo y te diviertes siendo el malo. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, mi querido Roberto, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido una de las mejores telenovelas para ti? Pues no sé si de las mejores, pero de las que más marcaron mi infancia fue El Abuelo y Yo. La verdad, me encantaba. Así... Era de mis historias favoritas, la veía todos los días, así religiosamente la veía. Y mira, y también estuve trabajando en el relanzamiento de Muchachitas, hablando de Muchachitas, mira. Ay, no se ve. No lo pueden ver. Ah, mira, ahí está. Ahí cuando estábamos viendo La Reina del Sur. es que ahorita que dijo Muchachitas me acordé, dije, se lo voy a mostrar. ¿Viste en La Reina del Sur? Sí. No, yo esa telenovela me encantó. Pero nos tumbamos en una colchoneta y no les dije lo que iba a hacer, les digo, a ver, pónganse así. Y entonces agarré el teléfono y le empecé a dar vueltas así de Muchachitas. ¿Y tú de qué salías? ¿De narco? Sí, de narco, de sicario. Qué padre. Qué raro, tiene esa novela. Sí, pero esa telenovela, te juro que El Abuelo y Yo sí se me hizo una historia súper bonita, súper blanca. El abuelo me daba tanta cosa, ¿no? La otra niña que era así súper odiosa, la que de pelo corto, Yoya, ¿o cómo se llamaba? Sí, Yoya. Ajá. Sí.
así que le echaba toda mala leche a Gael. Y, o sea, se me hizo una historia bien padre. Ajá. Sí, Aparte no, y es como... aparte esto... Es que siento que es la edad donde te empiezas como a enamorar de alguien de la escuela, ¿no? De primaria. Estás así de, ¿y si me pasa algo así? ¿No? Y entonces como Sí, no. empiezas a imaginarte cosas. Que aparte de esa historia le siguió otra que igual era igual de trágica a mi punto de vista, que fue Ángeles sin Paraíso, que fue también contada la historia de dos niños que se quedaban huérfanos, si no me equivoco, que de madre o de padre, también no recuerdo muy bien, pero pues había un villano, una villana que, bueno, andaba tras ellos, que quería todo su dinero. Y ya se desarrollaba toda la historia de la novela. Mi querido Alex, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido para ti una de las mejores, y no que la mejor telenovela? Tú que sabes tanto de esto y de que has hecho reseñas de todas las telenovelas que ha habido. Bueno, yo creo que habría que platicar un poco que la telenovela tuvo el éxito desde que inició, porque tenía todo a su favor. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenía la estructura de la entrega del folletín y de dejar con el pique a la gente de qué seguía en el siguiente episodio. Tenía la magia de la radionovela que ya se habían hecho y que muchos de los guiones después pasaron a televisión. Y tenía también, a diferencia de la radionovela o el pasquín y el folletín, tenía la fabulosa atribución de la imagen, como la cinematografía. Entonces reunía lo de todos y se armaba en un capítulo que te presentaban de lunes a viernes y que además era gratis porque lo único que tenías que hacer era encender tu televisor. Creo que esos fueron muchos de los factores que hicieron que la telenovela se anidara pronto en el hogar de los mexicanos. Agregándole a eso las temáticas que, como bien comentabas en la reflexión inicial, pues eran de los problemas que le pasaban a las amas de casa. La casa chica, no ajusta para la quincena, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, en un México muy costumbrista de los 50s y 60s, que venía de la posrevolución y que empezó a tener influencias pues de los Estados Unidos con el rock and roll y con otras manifestaciones culturales populares. Creo que todo eso amalgamó que la telenovela entrara con éxito rápidamente en el hogar de los mexicanos y, repito, se anidara y se sintieran identificadas las personas con las historias que ahí veíamos. Gracias a eso he tenido la oportunidad de ver numerosas historias, quizá por edad de las primeras que empecé a ver fue Cuna de Lobos, El extraño retorno de Diana Salazar, Alcanzar una estrella, Cadenas de amargura, y fueron telenovelas que me iban marcando poco a poco porque cada una tenía su encanto y fueron las de la época dorada de la década de los 80 esas historias. Pero gracias a la oportunidad que he tenido de analizar, de estudiar y de investigar la telenovela, he descubierto maravillosos tesoros en historias como Gutierritos de 1965, Angelitos Negros de 1970, El Ídolo de 1966 y una maravillosa que se llama Vértigo de 1966 también, y que recogen, repito, la esencia del melodrama. Estas historias donde no siempre el malo no era malo per se con este melodrama simple que mencionaba Pablo, sino que creo que ya se hacían algunas introspecciones con personajes que nos marcaban un por qué estaban amargados, por qué le querían hacer la vida de cuadros a la pareja, al amigo, a la amiga, etcétera, y que tenían cierta profundidad. Ciertamente no se abordaba o no se profundizaba en ella, pero eran personajes complejos. Una María Teresa Rivas que le da vida a Rosa en Gutierritos, que es una mujer amargada porque ya está grande, porque sobrepasa los 30 años y no se había casado en ese México de los 50, 60, pues era una mujer que se sentía en desventaja con respecto de otras jovencitas para encontrar el amor en un matrimonio. Y cuando se casa con Gutierritos, quien piensa que va a heredar una gran fortuna y descubre que no, que es un godín, que es un hombre tibio, que es un hombre sencillo, introvertido, se dedica a hacerle la vida de cuadros de ahí en adelante en su matrimonio. Entonces sí creo que la telenovela recoge esencia muy básica del ser humano, muy elemental, que nos permite identificarnos con ellas, y para mí entonces una de mis favoritas sería Gutierritos. Bueno, yo no la he podido ver, pero bueno, gracias al canal de telenovelas, actualmente estamos disfrutando de muchas y grandes historias de los 80, como bien lo mencionas, El extraño retorno de Diana Salazar, Alcanzar una estrella, que ahorita estamos viendo en el canal de telenovelas, entre otros títulos que son maravillosos, que han marcado al México contemporáneo. Realmente todo el mundo recordamos Lazos de Amor, todo el mundo recordamos Teresa en su versión de Salma Hayek, todo el mundo recordamos la versión de Rubí con Bárbara Mori, y bueno, en fin, grandes historias. Y bueno, esto pero la de Fanny Cano, créeme, es un tesoro.
a pesar de la inocencia con la que se hacían las telenovelas en aquella época. Es que además con Fanny Cano se hablaban de cosas que no se decían más que en las salas de las casas de las señoras y que no iban contándolo por las calles y mucho menos en la iglesia. O sea, se hablaba de temas realmente espeluznantes para ese entonces. Y Fanny Cano, bueno, era glorioso. Bueno, más adelantito vamos a hablar de todos estos temas, pero quiero saber la opinión de mi querido Carlos Ambro. ¿Cómo veías tú desde Perú, cómo veías estas historias mexicanas? ¿Cómo vivías tú también las historias que se hacían en el propio Perú? Bueno, yo crecí viendo novelas desde los 4 años. Si hablamos de telenovelas, pues definitivamente las peruanas y las mexicanas marcaron mi vida. En este caso, vi todas las trilogías de Thalía. Bueno, de mis favoritas, Marimar, no porque esté Kenia acá, ella sabe perfectamente, es mi novela favorita, porque tenía todo. Lo es, porque tiene todo, sabe las escenas de memoria. Sí. Literal tiene todo, un perro que habla. Paso, mecha, pugoso, exactamente. Entonces tenía esta chica que era soñadora, que era pobre, que vivía en Jacal con su abuelo, con su perro pulgoso, la reina macha, y se enamora de este príncipe azul, dueño de una hacienda, y le engañan, y luego le hacen maldades, y viene la venganza, ¿no? Que creo que como televidente, cuando vemos a una protagonista sufrir tanto, quieres una revancha. Entonces, definitivamente esta novela tenía todo, y en la transformación de una zarrapastrosa, como era Marimar, a Bella Aldama, una mujer de sociedad, definitivamente hace de que, una u otra manera dice, el mundo puede dar muchas vueltas y existe la justicia. Así que yo me quedo con esa idea. Y en el caso de las novelas peruanas, hicimos muchísimos desde los años 60, 70. Muchos de los primeros actores como Savi Kamalich, como Ricardo Blume, fueron a México debido al éxito que hubo en mi país y en Sudamérica. Y hablando sobre mi época de los 90, me quedo con las novelas de América Producciones, que fueron coproducción con Televisa. Novelas que se grabaron en muchos lugares del mundo, muy bonitas. Y hubo muchos actores como Mariana Levy, que hizo Leonela, estaba Ana Colchero, estaba, bueno, Juan Soler también actuó en una de las novelas, Ana Patricia Rojo. Había una combinación muy bonita entre peruanos y mexicanos en la época finales de los 90 para 2000. Y en mi caso, porque yo me vuelvo artista y también productor, gracias a todo lo que estamos hablando ahora, este melodrama que nos distraía en mi época, por la época del terrorismo, que la gente no podía salir de su casa debido a los cochebombas, atentados, y el único refugio que había cuando no había apagones, porque había apagones también, era el melodrama, y es algo que unía. Y a mí me ha pasado muchas veces, y a mí me molestaban muchísimo, porque decían, ay, el chico Televisa, porque sabían que me veía todas las telenovelas. Entonces, por ejemplo, había un final de una novela y estaba en una reunión, chao, me voy, y me iba a mi casa a ver el final de la novela. Y me quedaba en mi casa. Así de aguado era, así de aguado. Porque a mí me encantan, me apasionan, y cuando me dijeron que íbamos a hablar del tema de las novelas, pues me siento como pez en el agua. Así que yo le debo mucho a las novelas, la verdad es que sí. Bueno, y han sido grandes historias, y bueno, yo coincido con ustedes en muchas historias, desde Cuna de Lobos hasta Alcanzar una Estrella, Muchachitas, que para mí me encantó la primera versión. El Vuelo del Águila para mí es una de las grandes historias y grandes telenovelas históricas de su género, pero también sin mencionar, por ejemplo, Senda de Gloria o El Carruaje, que ya es un poquito más viejita. Han sido grandes historias que han ayudado también a México a conocer parte de su historia, narrado a través de todo este lenguaje de la telenovela y todo el drama que las envuelve en su narrativa, pero han sido grandes historias. Desde mi punto de vista también, una de las telenovelas que ha sido muy adelantada a su tiempo fue lo que se llamaba, que también era con Thalía, Luz y Sombra, que narra la historia de dos jóvenes que luchan por alcanzar su sueño. Ella quería ser cantante y él quería ser Alfredo Amaya Goitia, que era el galán. Alberto, sí, precisamente. Yo salgo ahí. ¿En serio? Él quería ser un atleta. Hay que verla.
Y realmente es una historia muy bonita, muy poco valorada por el público mexicano, realmente nadie la menciona, pero ha sido una de las historias que sí me dejó como Ni muy Thalía la marcado. menciona. Y yo no sé ni por qué, si estaba padre, o sea, a mí me gustaba lo que sucedía en la historia y cómo los protagonistas luchaban por alcanzar sus sueños, que es algo muy distinto a lo que se narra en otras historias, donde pues los objetivos son otros, no sé, tal vez el amor, tal vez crecer y demás, pero no aquí era alcanzar los sueños de los protagonistas. Y es a lo que voy ahorita con el primer debate, por así decirlo. ¿Ustedes por qué consideran que la telenovela Rosa ganó gran parte del público mexicano? ¿Qué ingrediente tenía para ser la reina de las telenovelas, este tipo de historias? ¿Por qué no otro tipo de historias que narraban la vida común y corriente de los protagonistas o los conflictos que podían tener en el día a día? ¿Por qué la historia rosa y por qué la historia de la Cenicienta fue la que reinó durante muchos años? Aspiracional. Así es. Oh. Mi querido Alex, tu punto de vista, ya que alzaste la mano. Yo creo que lo aspiracional que caracteriza prácticamente a todas las telenovelas en una u otra forma, pero que en la Cenicienta se manifiesta del no tener nada y morirte de hambre, como lo plantean estas tramas, como lo plantea la Cenicienta misma, que es la base de esta historia, y cómo se va desarrollando por un giro de tuerca, el recibir una herencia, el casarse con el rico, el recibir una fortuna, el convertirse, una María Isabel, lo vemos desde siempre, y siempre esta es la misma historia, lo que cambia es la forma de contarse. O sea, simplemente las trilogías de las Marías es una historia que hemos visto en Ladronzuela, en Los ricos también lloran, en Rina, etcétera, etcétera. Y de las más recientes, esta gama de últimas que se hizo, Cuidado con el ángel, El diablo con los guapos, La gata, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un tema de aspiración, querer ser mejor, querer superarse, que creo que es una fórmula que Valentín Pimstein explotó al máximo, porque supo que por ahí le podía llegar al pueblo mexicano. Y no nada más al mexicano, sino al latinoamericano, que se identificó perfectamente con el planteamiento. Y bueno, una de las características es que, por ejemplo, la protagonista siempre era rescatada por el galán, o por algún padrino, por alguna hada madrina, por lo que quieras llamar. Y bueno, también existe otra historia que se llamó simplemente María, que reunía todas estas características, pero ahí la protagonista no era rescatada por nadie. Ella logró superarse a través de su trabajo y de su esfuerzo, que es una contradicción, ¿no? Porque precisamente fue un producto de Valentín Pimstein, que estaba muy, muy metido en el mundo de las telenovelas de Rosas, y produjo esta historia que le daba un giro de tuerca completamente a la historia de la Cenicienta que ya estábamos acostumbrados. Uh-huh. Mi querido Pablo, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que bueno, lo primero que hay que entender, independientemente de que efectivamente el asunto aspiracional es de lo más importante, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Es lo primero que tendríamos que entender, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Y el ser humano lo que quiere es amor, y lo que quiere es dinero, y lo que quiere es estar bien con su familia. La mayoría, ¿no? Habemos gente que no queremos familia, pero la mayoría, digamos, necesita una familia en la que guarecer sus problemas y ayudarse entre todos. Entonces, en ese tenor, es muy, muy importante el melodrama, porque el melodrama saca todas las pasiones y todas las emociones y todos los sentimientos que tiene el espectador a flor de piel y los traduce en lo que el espectador quisiera tener, quisiera poseer, quisiera existir en ese mundo de melodrama, porque su vida es tan terrible, espantosa o aburrida, ¿verdad? La gente, se dice que la gente que trabaja y que tiene éxito no le gustan las telenovelas. Lo que pasa es que no tiene tiempo de ver telenovelas. Entonces, ¿quién ve las telenovelas? Pues toda esta gama de personas que necesitan un aliciente para seguir adelante. En ese sentido, la televisión funciona muy bien, porque como se dijo antes, pues está ahí en tu casa y lo único que tienes que hacer es encenderla
ya pasó, ¿no? Y ahí estás viendo grandes historias. Por eso es que funciona el melodrama como tal. Y el tener este tipo de personajes en los que te puedes identificar fácilmente, porque además eran, como se dijo también, eran programas con una protagonista, y las que veían las televisiones eran precisamente las muchachas, las jóvenes pobres o señoras pobres principalmente, y después ya se fue diversificando en público hacia públicos más de otro poder adquisitivo. Sí. Pero principalmente era una televisión para tener en casa mientras llegaba el señor del trabajo, porque en esos tiempos la mujer no trabajaba más que en sus casas. Si la mujer trabajaba era porque, pues pobrecita, ¿no? Si una mujer de casa no trabaja, ve las telenovelas. Mi querida Kenia, desde tu punto de vista, ¿qué tanto ha favorecido la telenovela rosa a la mujer? Desde tu punto de vista de las mujeres, ¿tú veías telenovelas de rosas? Pues yo más bien vi telenovelas infantiles. Te digo que vi Un Mundo de Juguete, vi Chispita, y después una vez sin querer vi una que se llamaba Pacto de Amor, pero pues esas no me estaban permitidas, entonces la tenía que ver. Yo tenía tele en mi cuarto, entonces sí, cuando descubrí esa novela, porque había historia de amor y toda la cosa, entonces me acuerdo que la vi escondida, porque yo estaba bien chavita, tendría 10, 11 años, algo así, y pues esas cosas mis papás no me dejaban ver. Yo era de chavita de ver Skippy, Flipper, ese tipo de programas de perros, Lassie. Veía puros de animales, el otro ver Lassie, Skippy, Flipper, esos eran los programas que mis papás me dejaban ver. Así súper fresones, ¿no? Mi marciano favorito era otro de los programas que veía. Me gustaban mucho de animales. Entonces, no, telenovelas nada más vi esa de Pacto de Amor y me la tuve que chocar escondida, porque pues sí, mis papás no me dejaban ver pues esos temas de tan chavita, ¿no? Pero con respecto a lo que es, pues, el formato, lo que pasa es que, mira, te tengo que decir una cosa. Yo era hija de 2 intelectuales mexicanos. En mi casa era mal visto ver telenovelas. Mi mamá, pues, era actriz. Y pues sí, así. Mi mamá, fíjate que déjame comentarte que hizo telenovelas en vivo, cuando se hacían en vivo, y las patrocinaba Palmolive, hizo 3 telenovelas al hilo de protagonista, pero en eso se casó, y mi papá era muy celoso y le prohibió actuar, y entonces después se retiró muchos años, y cuando regresó ya nada más se dedicó al teatro. Pero en mi casa, sobre todo mi papá, que era escritor, era muy prejuicioso de las telenovelas. Entonces, yo les debo de confesar que no crecí con las telenovelas. De hecho, cuando decidí ser actriz, pues mi plan era ser actriz de teatro, porque en mi casa era mal visto que fueras actriz de televisión. Pero cuando ya empiezas a estudiar, pues te das cuenta que se vive de la televisión, que por mejor actriz que seas de teatro, pues de eso no vas a vivir. Y tuve la fortuna de que cuando mis papás se divorciaron y pues de un día a otro pasamos a ser pobres, porque mi papá se fue y nunca nos ayudó. Entonces, tanto mi hermano como yo tuvimos que empezar a trabajar. Empecé modelando, y como pasaron como 6 meses, empecé a tener gran éxito con una representante que me dio trabajo en cine. Inmediatamente tuve gran éxito en el cine y me llamaron para hacer televisión, y dije que sí, más que nada por una cuestión económica, no porque yo dijera, qué padre ser actriz de televisión. No, en mi casa lo que se anhelaba, lo que se valoraba era ser actriz de teatro. Pero cuando ya entré a la televisión y me di cuenta pues de lo complejo que es, de lo difícil que es ser actriz de televisión, pues lo valoré muchísimo, y además siempre me divertí muchísimo haciendo televisión. Es algo que siempre me encantó, y cada vez que me llamen para hacer televisión seré feliz. Es un género que me gusta mucho. ¿Sí me escucharon? Sí, claro que sí, claro. Todos, escuchamos todo. No, claro, aquí estamos. Sí, pues es que yo no crecí con las telenovelas, sí. Fue todo lo contrario. En mi casa era así como que súper mal visto las telenovelas. Entonces, mis papás veían Jacobo Saludowski, ¿no? O veían un programa así de, lo que sí llegó a hacer mi mamá fue teleteatros.
y dirigida por Salvador Novo. Ese tipo de programas culturales. Y sí hizo telenovelas en vivo en su época, pero después ya se alejó de la televisión y en mi casa era lo peor la televisión. Así era. Wow. Pues bueno, yo les Mi quiero- papá decía que todas las, que en el mundo de la televisión todas las mujeres eran putas y todos los hombres eran homosexuales. Y yo le esa decía, era la idea. y Mi papá entonces, también pero- decía lo mismo. Pero yo le decía, ¿y entonces quién se acuesta con quién? Porque, o sea, no. Entonces las mujeres quedan ahí solas y todos los demás se van de fiesta. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué les dan papeles a las mujeres? No entendía yo. Sí, pues era la idea en esa época. De hecho, cuando yo les dije a mis papás que quería ser actriz, era así como que, no, por favor, vas a ser un mundo de pirujas, ¿no? Y cuando mis papás, bueno, ya estaban divorciados, le dije que iba a entrar a Televisa, bueno, casi le dio un infarto. Casi le dio un infarto. Y todo el tiempo me trataba de convencer de, no, métete otra vez. Imagínate, yo había estudiado 3 carreras y mi papá me decía, ¿por qué no mejor te metes otra vez a la universidad y estudias contaduría? Salte de Televisa. Todo el tiempo me dijo eso. Y eso que él era publicista, pero siempre fue muy prejuicioso. Hasta que murió, siempre pensó que sí. Pirujas todas. ¿Ustedes qué Sí. consideran que desgastó este formato de la telenovela rosa? Tantas adaptaciones, historias de capítulos de casi 500 capítulos o más, o de que ya no había historias frescas. ¿Qué fue lo que desgastó este formato? Bueno, si me ¿Qué? permites, comienzo. Uno de los principales problemas de la televisión actual, hablando de la producción, es que en cuanto tú tienes un refrito, tomas, no sé, Rubí, y haces el refrito, ¿no? Y entonces ya no es Ofelia Cano, es, ayúdenme, diga, ¿quién fue la siguiente? Después de Bárbara Ofelia Mori. Cano? Bárbara Mori. Y ahora es Bárbara Mori. Pero estás haciendo el refrito de la adaptación que se hizo para televisión. No estás haciendo el refrito de la obra original de Yolanda Vargas Dulce en historieta. Así es. Ahí ya hay un problema, porque toda esta serie de personajes secundarios, de subtramas que hicieron para la televisión original, a la hora de volverlos a trabajar, y que además en ese momento funcionaban, no necesariamente significa que tendrían que volver a funcionar. Luego se hace otra vez en versión 15 capítulos, ¿no? Y esto aumentado a todas las versiones que se han hecho en Latinoamérica. Viene Betty la Fea, que es un cañonazo, hacen una versión mexicana, luego hay una versión gringa, hay otras versiones, hay una versión creo que De Azteca. bueno, la de Azteca evidentemente. 28 está versiones de Betty sí. la Fea. Y ahorita Sí. ahorita pueden ver en Netflix Betty en Nueva York. Ay, no. ¿Sí? Y la que en original Nueva de- York, sí, la original, pero es de chisme, vamos a hablar de la otra. Betty en Nueva York, que está en formato de serie, vaya, no está mal, ¿no? Pero el problema es, si tú vas a hacer una adaptación, tienes que buscar la originalidad de la adaptación. Y tú como escritor registras la originalidad de tu adaptación, porque el día de mañana van a seguir vendiendo esa telenovela que tú adaptaste. Y eso te tienen que pagar regalías de esa telenovela que tú adaptaste. Si tú no registras tu original de tu adaptación, todas las regalías siguen siendo para los autores originales. Entonces, por una parte, la reformulación de refritos con historias que ya se dieron. Porque ahorita, por ejemplo, Telemundo está haciendo una serie de refritos de conceptos más o menos nuevos, como El Recluso, como Jugar con Fuego, que una es una serie argentina y la otra es una serie brasileña,
pero están manejando estos refritos como refritos originales, no son los refritos de los refritos de los refritos. O sea, si tú ves ahorita, si yo te digo ahorita, vamos a hacer El derecho de nacer, que creo que fue la primera radionovela verdaderamente importante en toda Latinoamericana, bueno, desde Cuba para América, antes de que viniera la revolución. Y evidentemente, bueno, vino la película, luego vino una telenovela, luego vino otra película, luego vino otra telenovela. Y ahorita, ¿cómo haces el derecho de nacer cuando todas las muchachas en la calle están liberadas diciendo sí al aborto? ¿Sí me explico? No es bueno, pero todavía hay una parte de la población que sí cree que no al aborto. Pero es mínima, ya es menos en comparación a la que estamos Lo que pasa viendo es que televisión. A mí me gustaría dar mi opinión. Yo siento que también había cierto, pues eran novelas para otro tipo de educación. Exactamente, a eso me la refiero. gente era más conservadora e inclusive las novelas, sin darse cuenta, eran machistas. ¿En qué sentido? Los hombres sí podían ser infieles y seguían siendo el bueno, el galán y todo, pero si la mujer era infiel, ya no era la buena, ya se convertía en la villana. Claro, porque tenía que mantenerse pura. Ser, pues, pura, claro, y casarse de blanco. Entonces, cuando, pues en esa época, pues así era y así eran los valores y no se ponían en duda, pero hoy lo pones así y dices, oye, qué machismo, yo también tengo derecho a estar liberada. Exactamente, y a la hora que haces esa adaptación... Y ya no quedaba la historia presa cuando las chavas ya, como tú dices, tienen sexo desde los 14 y entonces se tuvieron que modernizar. Otro gran entonces problema. Yo creo entonces que no es un desgaste del formato, simplemente No. es que ha cambiado la idiosincrasia, la ideología, la educación, el acceso a la información, y que antes veíamos en una mesera de 1964 como si tomabas a la pareja de la mano y le dabas un beso en el parque de Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, te llevaban preso, ¿no? Entonces, y ahora tiene que haber casi ves todo exactamente, el acto del sexo, y era ¿no? una realidad, ¿no? Como el tomar de la mano fresamente a la pareja era causa de llevarte por una falta cívica, quizá. Igual con los temas del aborto que está mencionando. Sí creo que es una parte, la temática, y por otro lado, las opciones que hoy tenemos. Si yo ya vi 7, 20 Cenicientas, pero hoy tengo plataformas, tengo streaming, tengo opciones de ver telenovelas de otras partes del mundo que antes no tenía, creo que hay una gama de posibilidades que me permiten hoy ampliar la posibilidad de elección y no ver una Cenicienta más, por ejemplo. claro. Absolutamente. Ahora, otra cosa muy importante es esto, que nos llegaron a hartar los comerciales, como que se fue abusando y llegó un momento en que ya eran 2 horas de comercial por 1 minuto de programa. Entonces de repente llega una plataforma sin comerciales, que además no tienes que estar sentada a determinada hora, sino que tú ves cuando tú quieres y no te tienes que chutar los comerciales, pues obviamente la gente lo prefiere, y no te tienes que esperar a una semana a ver el siguiente capítulo, sino que te sientas y puedes ver 12 capítulos en un sentón, y la gente empezó a amar ese formato. O sea que también es cuestión del formato. Siento También, que tiene mucho que ver que estábamos hasta la madre de los comerciales. Perdón que lo también, diga. pero sin embargo, todavía se siguen viendo, no con la misma intensidad de hace 20 años, que tenías 40 puntos de rating, ahora es muchísimo menos, pero todavía hay telenovelas que funcionan a nivel estelar, muy pocas. Mi marido tiene familia, fue muy buena telenovela, funcionó muy bien. Mi marido tiene familia 2, también funcionó muy bien, pero ahí funcionó por todo el aspecto gay que no había sido tratado, que fue muy bien tratado por parte del productor. Otro de los grandes problemas, hablando de la producción, es el productor. Cuando el productor dice que sabe cómo debe ser un argumento y realmente no conoce de dramaturgia básica, le puede dar en la madre una novela, porque a final de cuentas el melodrama tiene que ser construido a un nivel casi aristotélico de estructura dramática, y tú no puedes romper una estructura dramática por meter caprichos, porque eso no solo baja la intensidad de tu melodrama, sino que además te lo echa a perder, empieza a romper
los segmentos que estás mostrando y el público empieza a rechazar. Claro, el público no. Eso no pasó te mucho dice, en Azteca, fíjate. así en es. Azteca, los productores sí metían mucho la mano, al grado, a mí me pasó en una telenovela que empecé a hacer una comedia, que era comedia, y en el capítulo 10 decidieron que no, melodrama, y entonces ya no había historia, porque era una historia basada en los chistes. Claro. Era una historia de chistes de puerta, de que se esconde y no le encontramos y no sé qué. Entonces tú quítale los chistes y no había historia porque no había argumento, todo eran chistes. Y pues si un productor no sabe de eso y tiene la autoridad para cambiarlo, pues dices, hay productores que trabajan porque así le late. Pero el melodrama sigue siendo básico en la cultura universal. Y yo te puedo decir, The Good Doctor es melodrama puro. Y siempre va a funcionar el melodrama. Siempre va a funcionar el melodrama. Mismo en Netflix, muchos son melodramas. Ahora, hablando de Netflix, Netflix está haciendo los melodramas que Televisa ya no hace. Tienes Monarca, que es un melodrama exacto, puro. Yo digo, no soy fan de Monarca, pero el melodrama está bien construido. ¿Pero de qué es eso? Ajá. Está muy bien. Soy fan de La Casa de las Flores, que tiene una base melodramática importante para que pueda funcionar independientemente de los chistes e independientemente de todo el asunto drag y queer, y que está bien que se trate, pero es una base de melodrama con humor, es lo que se llama las series españolas, ¿no? Gran Cualquiera. Son las chicas del cable. Melodrama. Las chicas del cable. También me encantan, sí. Sin embargo, cuando yo lo que veo que hace Netflix ahora, y sobre todo con los productos latinoamericanos, y lo acaban de decir, es lo que hizo Televisa hace 20, hace 30 años, las telenovelas turcas que han penetrado en el último semestre en América Latina. Y es que lo que hizo Televisa. Tanto, ¿no? Exacto, y es lo que yo veo en las telenovelas de Televisa de hace 20, 30, hasta 40 años. ¿Qué es lo que me queda de lección de esto? Que entonces hay que regresar al origen. Por eso yo soy mucho de ver la telenovela de los 60s, porque allí en esas básicas estructuras, con un decorado de cartón porque no había escenografías ni locaciones, y eran capítulos de 20 minutos, en 40 episodios te contaban una historia, está la estructura básica del melodrama que te mantenía emocionado, que te daba vueltas de tuerca justificadas y que te encantaba y que te tenía atrapado. Absolutamente. Yo siento que hay, bueno, en mi opinión, siento que hay mucha información comparando hace 20 años. Como dije al inicio, hace 20 años yo tenía que ver la novela porque si no me lo perdía y cómo lo podía ver nuevamente porque no había repetición. Entonces ahora con esta tecnología pues tenemos ese tipo de medios que podemos ver cuando querramos el melodrama o las historias. Y es por eso que nos hemos adaptado a eso. Como dijo Kenia, los comerciales a mí en particular me aburren mucho y lo que tú quieres es seguir viendo. Y es por eso que las nuevas generaciones estamos ahora acostumbrados a ver y parar cuando querramos. Por supuesto. Ahora, era el precio que había que pagar, ¿no? Por ver la telenovela. Ahora, en el tema de los remakes. Sí, estoy acá. En el tema de los remakes, tengo que decir algo. Así es, y pues bueno, y aprovechando un poquito que estaba fallando un poquito la comunicación contigo, Carlos. ¿Sí? ¿No me escuchas? También hacer el real de que sí te escucho perfectamente. Ya. ¿Nos puedes repetir lo último? Porque se pasmó. Ya. Se pasmó tu conexión. Ok, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ya, estaba diciendo... Yo te oía bien. Sí, bueno. Nosotros sí te escuchamos. El que se andaba yendo era Bruno, se me hace. Sí, yo también creo. En el caso de los remakes es, bueno, todas las novelas que hemos visto, todos son remakes, ¿no? La manera de cómo contar, pero a veces existen historias que son mal gastadas. Por ejemplo, yo debo decir que una de mis novelas favoritas es La Mentira, pero se ha hecho tanto remakes esta telenovela, incluso con 5 años de diferencia, que ya de una otra manera también cansa eso. Claro, por supuesto. Y es que hay obras primigenias que ya no se debieron de tocar. O sea, yo no sé en qué momento se le ocurrió a alguien que Cuna de Lobos se podía volver a contar. Hay historias. Una cosa que no debe haber sido nunca, pero es un problema. Ese es un problema más profundo que no se ha tocado y que hay que hablar de eso, que son los derechos adquiridos, es decir, en ese sentido, hablando de Cuna de Lobos específicamente y Fábrica de Sueños, hay una cantidad de historias que Televisa ya compró,
que Televisa es dueña de los derechos, tengan caducidad o no tengan caducidad, Televisa necesita sacar esos productos porque ya hay un gasto derogado y no son 3 pesos, o sea, ya es un gasto importante. Y la manera más rápida y propia de poderlo sacar fueron estas historias de 15... Es el perro que no le gusta la telenovela. Él quiere serie de acción. Él quiere serie de acción. Entonces, es muy importante entender esa parte y hay que sacarlas. Ahora, una cosa es sacarlas bien y otra cosa es hacerlas al ahí se va, que esa es la percepción de mucha gente del público a la hora de ver estas telenovelas. Claro, cuando se habló de Fábrica de Sueños, por ejemplo, yo sí lo consideraba una posibilidad para, como se mencionaba la leyenda, reescribimos la historia, era la propuesta. Pero bueno, ¿por qué no contarnos una secuela? 20 años después, 30 años después nos depende de la historia. Sí. Y tenías elenco todavía vivo, claro, yo sé que implicaba inversiones, yo sé que es un tema ahí de cuestiones financieras. Pero vamos, contratar los elencos que hubieran participar, pues nos dieran la posibilidad en efecto de reinventar la historia basándonos en los grandes clásicos que se hicieron. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Telemundo, no? Con el regreso de La Reina del Sur. O sea, claro. La Reina del Sur 2 salió casi 10 años después de la primera temporada. En La Reina del Sur tiene una gran ventaja, que es un melodrama y está perfectamente contado como melodrama, pero la base es una novela que se vendió por cientos de miles en el mundo, si no es que millones, o sea, también es hay que tomarlo en cuenta. Y para La Reina del Sur 2 participa en el planteamiento de la historia. No es, sí, por supuesto, no es que se haya puesto a porrear teclas como todos los demás, pero sí tomaba decisiones en cuanto a su historia y sus personajes. Y además el dilema moral de la protagonista, yo quiero trabajar con las palabras, soy pura y santa, pero una idea moral de tener que regresar al mundo de las drogas porque le secuestran a la hija. Sí. O sea, es tan sencillo, fíjate que eso es lo maravilloso del melodrama, que funciona en aspectos verdaderamente simples y sencillos. Sí, me encantó, la verdad. Y ese es el otro punto que yo quería llegar ahorita, ya hablando de La Reina del Sur. ¿En qué momento las narcohistorias vinieron a sustituir a la telenovela rosa? Primero estábamos un poquito hartos de la historia de la Cenicienta y el giro de las novelas dio un giro de 180 grados y ahora a contar puras historias de narcos. ¿Por qué? Pues yo creo que también es un poco porque es lo que estamos viviendo en México y de alguna manera ya te queda cerca esa historia porque es parte ya de tu vida. A mí en lo personal me pasó, la primera historia que vi de narcos fue una historia de Telemundo, que la empecé a ver porque yo me estaba saliendo La Patrona y justo después ponían esta novela de narcos, que no sabía ni cuál era, y me enganché terriblemente. Dije, pero qué novela tan maravillosa, y no la podía dejar de ver. Señor de los Cielos, he visto todas. El Señor de los Cielos o Señora Cero. Me fascinó El Señor de los Cielos. Muy buenas. Ahora, ¿cuál es el asunto ahí, mi querida Ania? A mí lo que me encanta el melodrama. Pero sí, por supuesto. Es un melodrama. Por supuesto que ves media nalga, pero aparte de la media nalga estás viendo que los personajes tienen verdaderas pasiones, que los humanizan. Tienen sentimientos, exacto, tienen emociones y trabajan acorde sentimientos y emociones para llegar al final de su objetivo. Sí, no son novelas simples, de hecho te llegas a identificar con ellos, a pensar que sí, pues yo si estuviera en su situación también hubiera actuado igual, ¿no? Casi, ¿no? Sí. Lo que no puedes hacer es hacer una narconovela y decir que no es una narconovela.
Eso es lo que no, no sí, de que puedes sí hacer. es, sí es. Pero también uno de los éxitos no puedes es que ponen hacer a una los novela narcos de una muchacha que guapísimos, se dedica al divinos, narco, con unos volando cuerpazos aviones, preciosos, te enamoras del narco. ¿no? Que ni al caso, ¿no? En la vida real. Por supuesto, Sí, de rayado. por supuesto, no es mi tipo, pero sí reconozco que funcionan ¿Quién bastante es tu bien. tipo, Anaya? Pero hace 30 años, A mí sí se me hace superguapa. Anaya en los 2000. Ah, Anaya en los 2000, cuando salía, ¿cuál era la que hizo? Espérame. No. Cuando hizo el refrito de colorina, o sea, sí, Salomé. El hijo de Salomé, que González. se metían los niños a la alberca y salían estos 3 de la alberca ya adultos. Grandes, y decías, sí. no, bueno, sí la veo. Por supuesto que la voy a ver, ¿no? Claro. no Que sé, por yo cierto, no esa lo fue conocí en también esa una- época. Yo ya lo conocí en esta novela de Narcos de Telemundo que No. no recuerdo cómo También se lo que le llama. pasó a la telenovela, a la narcotelenovela, es lo que hablamos como en la época del cine y que cayó en la época de el cine de ficheras, que fue una disrupción en lo que se venía tratando en el México campirano, después el México postmoderno, etcétera. Creo que a la telenovela le pasó un fenómeno similar, en búsqueda de nuevas temáticas y nuevas formas de tratar de allegarse del público, retratar una realidad social que en efecto se vive en toda Latinoamérica prácticamente, pero que después obviamente tiene aderezado el tema de los arquetipos tradicionales del melodrama, un galán guapo, una sicaria hermosa, porque no podían ser de otra manera para ser atractivos para el ojo del público. Y entonces creo que rescata esa esencia que tiene por ahí, pero mezclándola con la realidad. Yo personalmente no soy partidario de la narconovela, no me gusta. Creo que fue como una época, no sé si llamarla crisis, porque creo que como el teatro, la telenovela igual, también siempre ha estado en crisis desde su creación, cuando no creían ni los mismos actores que esto se pudiera sostener o que esto los iba a quemar por verse diariamente en la pantalla. Pero creo que ha sido una temporada, una época de búsqueda, como en la época en la que se hicieron telenovelas infantiles, como en la época que se descubrió las telenovelas juveniles o musicales, etcétera. O sea, son épocas, ¿no? Claro, pero ahora yo lo que veo, con Reina del Sur es absolutamente de chica, porque ellos en ningún momento yo veo a los ejecutivos de Telemundo diciendo vamos a hacer una narconovela. O sea, en ningún momento lo veo. Lo que sí veo es que a la hora que funciona la temática narco unida a la temática telenovela, fue un hitazo del cual se quisieron aprovechar, porque además La Reina del Sur será lo que sea, pero está muy bien contada. Y estuvo muy bien hecha, además. Una producción Chapo con helicópteros. Por supuesto. Y El Chapo de Netflix es una historia muy bien contada. Yo ahora acabo de terminar una serie que escribí para Colombia, pero más bien creo que es para Ecuavisión, todavía no me dicen. Y era muy chistoso porque la propuesta inicial era pues básicamente de tipos contra el narco y balazos y rescates y balazos y balazos y venta de droga, ¿no? Entonces, evidentemente se dieron cuenta que algo faltaba, llamaron a un servidor, y yo lo que me dediqué a hacer en ese formato, porque además no podías cambiar por contrato, fue meter todos los giros argumentales de melodrama y de telenovela para que tuviera una funcionalidad en pantalla, porque de otra manera eso no tenía futuro. Una cosa así no tiene futuro. Entonces hay que hacer todo ese trabajo. Y querido Roberto, ¿tú qué te has dedicado a hacer más este tipo de historias en cuanto a, desde el punto de vista de un actor? ¿Tú cómo los has vivido? ¿Qué te ha dejado hacer este tipo de historias? Pues mucho dinero. Sí, pues así como dejado, pues nada, realmente, porque el contenido realmente no tiene, bueno, tendrá alguna que otra cosa de valor, pero realmente creo que hay que cambiar incluso hasta de energías, ¿no? Ya como que darle un poquito de
movimiento a la energía negativa de los proyectos que tienen que ver tanto con violencia como con este tipo de cosas, que creo que sería un respiro incluso para las televisoras, ¿no? O sea, vamos a darle unos 2 años de proyectos que no tengan que ver con narcotráfico, ¿no? Bueno, yo creo, no sé. Es que, vaya, no, yo no sabría decirte si... Yo más bien creo que lo que se necesita es variedad de productos, porque en Estados Unidos, ¿cuántos años no ha habido series policíacas que todos son balazos? Uh-huh. O series uh-huh. de comandos perdidos antes en Vietnam, ahora en Afganistán, en algún momento en África, y eran comandos y eran de echar bala y de echar cañonazos y de echar, claro. Aquí tenemos el dilema moral que es el dilema moral del narco, que es mejor morir rico que vivir en la pobreza, ¿no? Y mejor vender droga que estar, pero Breaking Bad fue una de las series más importantes de Estados Unidos y es una narcoserie. Y está y nadie me puede decir que no. Y está muy bien hecha. No creo yo que sea el tema, sino el tratamiento del formato y la falta de diversidad de melodramas uh-huh. en la televisión latinoamericana. Porque si tú revisas la televisión en inglés, hay una gran cantidad de variedad y de formatos y de todo. O sea, tú tienes superhéroes, tienes policíacos, tienes de doctores, terror, tienes de terror y tienes todo. Y aquí no tiene, aquí tienes una telenovela de uh-huh. médicos, una telenovela de abogados. Una de chavos, una de abogados, pero es una. Sí. En la televisión en inglés tienes 5 series de abogados, 6 o 7, bueno, yo creo que hasta 10 series de doctores. Y todos son melodramas, absolutamente son melodramas. Bueno, series policíacas ni las contamos, ¿no? Como panqué. Bueno, desafortunadamente, chicos, el tiempo ya se nos está terminando, estamos llegando al final del programa. No quisiera antes despedirme sin que cada uno de ustedes me dé su conclusión. ¿Cuál es el futuro que les depara a las telenovelas? Ahora, con la llegada del streaming, sin duda, las ha forzado a evolucionar y a diversificar su contenido y sus temas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo creo que ahorita va más, siento que va encaminado todo hacia la comedia. Digo, las telenovelas que he visto ahorita que han lanzado han sido como un poco más familiares. La verdad es que no las he visto, pero guiándome por sus pósters, creo que son un poco más familiares, ¿no? Que antes, algunas, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, que ya también es quererle darle, como les dije hace rato, darle el respiro a todo este tema del narcotráfico. Perfecto, mi querido Alex. Con comedia. Creo que la telenovela tiene mucho futuro, no va a morir como el cine, como el teatro, es una estructura básica que se identifica con el público. Hay que verlo simplemente este año en el que la pandemia nos obligó a estar en casa. Las telenovelas de Televisa nuevamente volvieron a remontar en público, tienen muchísima audiencia, las cifras lo dicen, no es cuestión de marcas, competencias, empresas, es una realidad, la gente se quedó a ver la televisión, nuevamente recobró esa fórmula de compartir en familia, lo que tiene como esencia la telenovela, y creo que lo único que hay que hacer sí es contar y ser veraces. Alguna vez platicando con Mónica Miguel lo charlábamos, y creo que cuando se cuenta una historia con veracidad y nos la creemos nosotros desde el momento de realizarla y creemos que esto es verdad, le estamos dando al público una verdad. Entonces, haciéndolo desde el principio de raíz bien, creo que el resultado va a ser justamente ese, que es el que actualmente está teniendo el público con la telenovela. Y sí, regresar al origen. Creo que es básico revisar un poquito de dónde venimos, de dónde nacimos y por qué la telenovela mexicana se consolidó en Latinoamérica y en el mundo como una de las más importantes. Mi querido Carlos. Definitivamente la novela va a seguir por siempre, forma parte de nuestra realidad, es atemporal y en este caso, en mi caso, como productor de web novela, hay muchas personas que nos arriesgamos a contar historias a través del internet, a tratar de llegar a muchos lugares también, gracias a esta dimensión que tiene el YouTube, en este caso. Así que yo siento de que la novela nunca va a pasar de moda, pero hay que tener muchísimo cuidado de cómo contarlo y cómo regresar, como dicen la mayoría de ustedes, al pasado para poder
para poder mejorar, crecer, pero sobre todo disfrutar. Y en este momento de pandemia y lo que se vendrá más adelante, pues unión en todos los sentidos con la familia. La novela une a las personas. Mi querido Pablo, tu punto de vista. Bueno, lo primero que hay que entender es que uno como escritor debe de hacer su trabajo primero con pasión, con ganas, con el corazón. La verdad no se crea si no tienes pasión interior para hacer lo que tú consideras que deben sufrir tus personajes y que deben gozar tus personajes, y que tus personajes sean completamente tridimensionales. En ese sentido, lo primero que hay que tener es eso, y después regresar al melodrama básico, entender cuáles son los fundamentos del melodrama básico y recrear todas las situaciones modernas. Por eso funciona La Rosa de Guadalupe, por eso funciona El Dicho, por eso funcionan los unitarios, porque nos cuentan estos melodramas en una sola hora, empiezan y terminan, en lugar de chutarte 20 capítulos en el que la pobre protagonista no resuelve ni la mitad de su vida, ¿no? Entonces es muy importante entender ese tipo de formatos porque funcionan. Regresar al melodrama clásico, regresar al melodrama del país de donde eres. O sea, el melodrama, por eso funcionan las telenovelas turcas, porque nos muestran esta Turquía tradicional, nos muestran esta Turquía de campo, que es lo que pasaba antes con la telenovela mexicana, que mostraban el campo y mostraban la ciudad, pero había esa mexicanidad que hemos perdido muchísimo. También. Así es. Y pues bueno, gracias también a las nuevas plataformas, como bien lo mencionan ustedes, hemos estado conociendo historias de distintas partes del mundo. Mi querida Kenia, ¿cuáles son tus conclusiones sobre el futuro de la telenovela? Pues mira, yo sí pienso que vienen otras formas. Yo estoy muy casada hoy por hoy con las redes sociales y me encantan los nuevos formatos. A mí me fascinan las series. Y estoy más clavada, como ahora es lo que escribo actualmente, estoy más clavada con estar viendo series. Soy fan de esto. Claro que nunca, o sea, a mí me encanta hacer televisión como actriz. Siempre que me llamen y que pues, me ofrezcan un buen papel, pues siempre aceptaré porque es muy divertido actuar en telenovelas. Me divierte mucho estar con Carlos en su webnovela, y que además es algo que hacemos juntos y estamos haciendo crecer al personaje, me parece padrísimo, pero me encanta que sea webnovela, ¿no? Y estoy muy encantada con lo que hago hoy, que son las series en formato de 5 minutos. Yo sí le auguro mucho, un largo proceso y mucho éxito a lo que es el formato de serie, sobre todo por este rollo que te digo de la nueva forma de ver, que tú ya eres libre de cuándo lo quieres ver y cuánto quieres ver. Entonces yo sí le auguro muchísimo a las redes. Pues bueno. Aprovecho para decirte que estoy a 2 semanas de estrenar mi nuevo canal de paga, donde ya pues voy a cobrar una suscripción para que la gente me vea en mis series. Pues, ¿y nos podrías adelantar el nombre para que lo empecemos a buscar? Sí, mira, la plataforma es OnlyFans. Entonces, de hecho, son 2 formatos. Haz de cuenta que en Instagram voy a seguir con mi canal, pero va a ser formato novela turca. Y en OnlyFans va a ser como si vieras Argos, puro sexo. Ok, bueno. No, OnlyFans, o sea, ¿quieres pequeña la escena Gastón. sexy de la novela? Ve a OnlyFans. Te quedas con la versión fresa, quédate en Instagram. Así va a ser. Suena padre, ¿no? Sí, claro. Suena muy padre, suena muy padre. padrísimo. Y entonces empiezo con Chana Poeta, que son mis poemas eróticos. Y ya lo tengo filmado y todo, que gracias a Dios pude grabar todo el año con un actor chileno, que aunque se tuvo que ir por la pandemia, pero logré filmar bastante con él. Va a participar en 3 series. Perfecto. Mi querido Roberto. Dígame. ¿Qué nos esperamos ver de ti en televisión próximamente? Bueno, pues en octubre, al parecer se va a estrenar La Muchacha que Limpia en TNT, que todavía no sé si es en octubre, pero por ahí esas fechas, que es una miniserie de 8 capítulos. Y luego en diciembre La Negociadora con Bárbara Mori para Claro Video. Perfecto. Y hablando de y ahorita en Amazon estrené ayer la película El viaje de Queta. Ojalá que la puedan ver. Ahí ¿Cuál?
El viaje de Keta en Amazon Prime. Ah, perfecto. El Y viaje de hablando, Ahorita te lo paso el link y si quieres se los compartes y así ya está más rápido de encontrarlo. y yo les quiero agradecer a los 5 que estuvieron aquí esta noche y más, Muchas gracias. porque ya estamos cumpliendo el primer año del programa. Muchas felicidades. Felicidades. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Y bueno, los quiero invitar a ustedes y al público a que no se pierdan el programa de la próxima semana, porque va a ser un especial dedicado a este primer año, donde nos han pasado de todo, ¿no? Iniciamos en un estudio y ahorita estamos guardaditos en casa y desde aquí seguimos transmitiendo para poderle llevar al público lo mejor de cada uno de los invitados que hemos tenido a lo largo de este año y cómo nos han contado y cómo han hecho todo para alcanzar sus sueños. Ustedes son un claro ejemplo de que los sueños se hacen realidad. No, sí. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo les mando un beso, un abrazo y por favor síganos en todas las redes del canal de Plástica Oficial, Plástica TV, Mezcal Film e Intoxica TV. Yo les mando un fuerte abrazo y los espero aquí la próxima semana en Plástica, porque los sueños se hacen realidad. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Gracias. Adiós. Gracias. Bye. Gracias.